Buenas Buenas noches, noches. Agrario, qué bueno que me escuchas. ¿Los demás me escuchan? Sí, maestro, buenas noches. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Gracias, Laurita. Buenas noches. ¿Por ahí, Xochitl, nos escuchas? Sí, buenas noches. Ok, perfecto. Voy a iniciar así de manera un poquito más rápida porque quiero continuar con la clase y, y tocar temas importantes de la materia de filosofía de la educación. Y y bueno, voy a tocar la última actividad que tenemos. La semana como tal de la actividad inicia del 10, inicia del 10 al 23 de marzo. Se cree que el 23 de marzo es el último día de, de esta materia. Entonces, la actividad que les dejé, la reseña crítica que les dejé, se las dejé para el 22 de marzo. ¿Con qué intención? Con la intención de que yo revise el 23 temprano y cualquier duda o aclaración que tengan, pues podamos hacer algunas correcciones a través del WhatsApp, ¿no? Ya no tal vez de la plataforma porque ya no lo podemos alterar, pero sí podemos hacer alguna corrección o algo para que, con la intención de que no salgan lastimados, ¿no? Entonces, en el buen sentido. Ahora, vamos a ver que en plataforma les dejé la unidad 3 que es prácticamente la filosofía de la educación, la época moderna y contemporánea. Y vamos a poder visualizar cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días esto de la filosofía de la educación. Les dejé la cápsula de la unidad 3, les dejé una pequeña introducción de lo que es la filosofía de la educación y todo este auge que tuvo, todo este fenómeno metodológico que estuvo en el souvenir de este lapso, ¿no? Les dejé unas referencias bibliográficas a esta ocasión para que cualquier cosa, cualquier duda o aclaración que tuvieran con respecto a alguna bibliografía o ahí lo tuviesen. La actividad es es realizar una reseña de investigación prácticamente de la unidad 3 del programa y hacer una reseña crítica en un documento de Google, ¿no? Se me pasó ahí, compartirles algún link de cómo hacer un documento de Google por si se les complica, ¿no? Que claro, lo pueden hacer en algún otro documento aparte, subirlo a su nube, compartirla con nosotros a través de subirla en un PDF. ¿Por qué en un PDF? Para que no se desconfigure todo, ¿no? Por cuestiones de formatos de Office de cada uno de nosotros. Por ahí les dejé el formato de lo que es una reseña crítica con una extensión de 5 cuartillas. Obviamente que ahí estoy incluyendo la hoja de presentación y si lo quieren hacer menos, podemos agarrar parte de la última hoja para la bibliografía, conclusión y hacemos como que tres de contenido, por citar un ejemplo, ¿no? En último de los casos que consideren que es muy sustancioso, 5 cuartillas. Por ahí también les dejé a través de YouTube el cómo hacer una reseña crítica. Ahí les dejé un apartado donde ustedes pueden analizar pueden ver, perdón, el cómo hacer una reseña crítica, ¿no? Les dejé los formatos y también les puse una nota por ahí que pueden modificar el tamaño y la fuente si así lo consideran, sea más, sea menos, dependiendo del contenido que ustedes quieran abordar, ¿no? Obviamente manteniendo el tamaño de la letra, ¿no? Para que no se vaya a hacer que porque es poquita información voy a poner un número 24 y entonces ya se llenó la hoja, ¿no? Tampoco. O sea,
lo normal, pues. La actividad tiene un valor de 40. Viene la nomenclatura y cómo lo van a guardar y enviar. La fecha de entrega, les decía, es el 22 de marzo. Pregunto, ¿hasta aquí hay dudas? Dicen por ahí que el que calla otorga. Ok, no tenemos dudas, dice Xochitl. Va. Entonces, vamos a continuar con temas que veníamos abordando en clases anterior y que de una forma u otra me gustaría abordarlo el día de hoy. Ya habíamos hablado que era la filosofía de la educación, habíamos hablado que prácticamente el propósito pues es que los estudiantes se indaguen críticamente sobre las distintas perspectivas filosóficas que hay y sobre todo que busquen esa argumentación, ¿no? Esa argumentación a favor o en contra de diferentes posturas ideológicas que nosotros podemos tener. Y es ahí donde nosotros vamos a crear nuestra propia filosofía. Porque el crear una filosofía es que a través de nuestros propios constructos, de nuestros propios conocimientos, tengamos nuestra propia argumentación, ya sea a favor o en contra, y defendamos esa postura. Eso es lo que hacen todos los estudiólogos de la educación. Hablábamos la clase pasada también de lo que venía a ser todas las competencias que les favorece, el reconocer el proceso a través del cual se va desarrollando la profesión del docente, eh, la influencia que tiene la filosofía dentro de un contexto social, dentro de una aula. Eso lo hablábamos la clase pasada. Hablábamos también el cómo poder nosotros evaluar los argumentos o esclarecer de manera retórica cada uno de estos argumentos que el alumno tiene en mente, porque acuérdense que entre más argumentos le demos al alumno, el alumno va a aprender con mayor facilidad. La clase pasada también hablábamos de que era educar, que era un acto de formar individuos capaces de desarrollar habilidades en las cuales pues podíamos transmitir conocimiento, podíamos transmitir valores, se podrían transmitir procedimientos. Entonces, vamos hasta la forma en cómo el niño, el adulto y el mismo maestro puede actuar en sociedad. Y no solo el maestro, también hay un tercero que podría ser el, el padre de familia. Entonces, qué es importante? Obviamente desde nuestras diferentes corrientes, desde nuestros diferentes autores, llámese Platón, llámese Aristóteles, llámese Agustín Comte, llámese Luke, llámese Kant, Rousseau, eh, Durkheim, Marx, ¿quién más? Paulo Freire, ¿no? Entre otros, filósofos que hay en ello, ¿no? Ahora, la clase pasada también hablábamos que era todo lo correspondiente a argumentar o a la argumentación, que es una actividad que consiste en darle la razón a favor o en contra de de un determinado estudio. Ya no voy a argumentar más de ello, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos para iniciar por el día de hoy, tenemos lo que es el sentido y los fines de la educación. Prácticamente las competencias que favorece el evaluar la argumentación y el esclarecer la retórica
de los debates en la educación y sobre todo identificar esos mensajes que subyacen a las discusiones o o a esos actos plenarios que nosotros hacemos en aula, en el cual el alumno da su razonamiento, da su argumento, es más, da su razón por el cual hace dicha cosa, y es donde entramos nosotros a esclarecer, a darle ese argumento y decir, sí, es cierto, por esto y esto y esto. No es nomás de decirle sí y ahí dejarlo, ¿no? Es decirle sí y darle su razón. Es decirle no y darle el por qué, para no dejarlo más confundido. Entonces, es prácticamente también ver su postura crítica que tiene el alumno y dentro de esa postura crítica, qué tanto lo está argumentando para darle frente a sus propios razonamientos o a su propio criterio. Porque acuérdense que dependiendo de la forma en cómo piensa y razona el niño, es como va a actuar en su contexto social. Ahora, las posturas sobre el sentido y la finalidad de la educación, pues varían de acuerdo a sus estructuras, ¿no? ¿A qué me refiero con estructuras? Pues influye mucho el contexto social en el alumno, sobre todo qué tan conservador sea un niño y y qué tan no conservador sea un otro. Dewey decía que dependía mucho de la experiencia que tuviera el alumno, era el contexto en el cual el alumno iba a ser, qué tan conservador fuera o no conservador. ¿Mm? De repente nosotros decimos, ay, ese niño, mira ese niño bien cambiadito, bien detalladito. Es más, decimos, ah, mira qué lindo se ve, bien propio, porque lo recibimos con esa palabra. Lo decimos, se ve muy propio, o ella se ve muy propia, sin darse cuenta que lo estamos incluyendo dentro de una clase social muy, muy conservadora, o simplemente nosotros le podemos decir, no se ve propia. Y el no se ve propia, entonces nosotros, ¿qué estamos pensando? Que tal vez está en una clase distinta, tal vez esté en una clase progresista, ¿m? O tal vez en una clase de transmitir conocimientos y sea distinto, ¿no? Sus posturas, ¿no? A la cual queremos, a la cual queremos llegar, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros también tenemos que valorar. Ahora, por otra parte, les decía, está la postura de la educación para el cambio social, que, o, o de transformación también se le conoce, ¿no? Que es el progresista. En este modelo de progresista está fundamentado en las ideas filosóficas que plantea el pragmatismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el alumno va creciendo a medida de lo que tú le vas enseñando, pero que no se lo vas enseñando por querer enseñar, sino simplemente le vas dando un sustento, un argumento a todo lo que ustedes enseñan. Desconozco si ustedes enseñan preescolar, primaria, secundaria, desconozco, ¿no? El nivel en el que estén dando ustedes. Lo cierto es que desde el nivel más bajo, que es el preescolar, hasta tal vez el nivel más alto, que podría ser posgrados, dependiendo de ello, es la postura que nosotros vamos a optar, ¿no? Qué tan conservadores o progresistas podemos llegar a ser? Y de ahí partir, en el cual nosotros podemos decir que estamos transmitiendo un conocimiento.
¿cómo podemos decir que está transmitiendo un conocimiento? Obviamente dependiendo del enfoque, ¿no? O también los obstáculos que tenemos, el tipo de proceso metacognitivo que tenga el alumno, ¿no? ¿Qué tanto puede aprender con facilidad o qué tanto se le dificulte, ¿no? Eh, ya ven que en materias, por ejemplo, de sociología de la educación, hablamos de la educación y el contexto social o la sociología, y eso nos ayuda a nosotros a poder nosotros permear qué tipo de conocimiento o cómo está adquiriendo el conocimiento el alumno. Acuérdense que nosotros como alumnos adquirimos conocimientos de diferentes maneras, visuales, auditivos, kinestésicos. Entonces, podemos decir que cada alumno mm, aprende de diferente manera. Y no por eso en un grupo nos tenemos que cerrar a dar una clase tan cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestra clase tan cuadrada que estamos dando, solo le estamos enseñando a la minoría y no a la mayoría. Entonces, bastaría sentarnos, analizar a nuestro grupo y ver cómo aprende nuestro grupo, cuál es su manera de aprender. Y de ahí, y de ahí que viene el punto que les decía, ¿no? Que es la educación y la sociedad. La manera en cómo la educación afecta a la sociedad o cómo la educación beneficia a la sociedad. Y ahí que decimos que una mejor, una sociedad mejor educada, pues obviamente es mejor, tiene mejores conocimientos, ¿va? Y actúa mejor. Entonces, pero lejos de ello, acuérdense, toda educación lleva un argumento. ¿Mm? Toda enseñanza lleva un argumento y una retórica. Siempre tiene que haber algo que lo refute y que diga, sí es cierto, bueno, vamos para adelante, ¿no? Siempre el clásico, ¿y por qué? ¿Porque usted lo dice, profe? ¿O porque lo dice la teoría? ¿O porque lo dice un libro? ¿O porque lo dice, no, porque ya lo investigué y dice, sí es cierto, maestra o maestro? Entonces, esa postura es la que nosotros tenemos que optar, ¿no? Sobre todo porque hoy en día los alumnos tienen la sagrada tecnología en la mano, ¿no? Y que cualquier mentira, cualquier clase mal preparada que nos querramos nosotros sacar de la manga, nos va a traer consigo un problema bastante serio. ¿Cuál va a ser ese problema? El hecho de que el alumno puede hacer que nos refute un tema que estemos dando y pueda que nos digan, maestro, discúlpeme, pero lo que usted acaba de decir no es cierto. Y está aceptado, ¿no? Antes el maestro era el que tenía toda la razón y no se le refutaba nada, ¿no? Hoy tenemos eso, de evaluar sus argumentos y esclarecer la retórica de los debates en la educación para identificar, obviamente, los mensajes que se dan dentro de esos grupos de debates que nosotros formamos en el salón. ¿Con qué intención? Obviamente que con la intención de adquirir mayor aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la filosofía prácticamente para los niños? Permitir la consolidación del razonamiento infantil, la capacidad de formación. Nosotros no, se nos es muy difícil darle apertura a un niño, ¿no? Y lo debemos de hacer. Sobre todo cuando vemos que el niño es hiperactivo, lo que primero que no queremos es que ni hable, porque sabemos que va a aprender a todo el grupo. Entonces, lo queremos tener ahí quieto, pero es imposible, ¿no? Es imperativo por naturaleza. Entonces,
enriquecer los conceptos de juicio crítico, todos los juicios que el alumno tenga, si son buenos, hay que fomentárselos, y si son malos, hay que ser muy específicos y decirle, no es cierto. Y no olvidemos, la filosofía de la educación es argumentarla, el por qué sí y el por qué no. Nunca hay que dejar nada más el sí sin antes el no. Y ahora sí, muy a título personal les digo, cuando las personas, cuando los alumnos no aprendan a la primera, no importa el número de veces que le tengan que repetir las cosas, repítanselo, porque la mente del niño, la mente del estudiante, la mente del adulto, nuestra propia mente como maduros, como adultos maduros nosotros, a veces no aprendemos a la primera o no permeamos el concepto a la primera. No importa cuántas veces se lo repita, aunque el alumno se moleste. Ya me lo dijo una vez, ¿para qué me lo dice dos veces? No importa. Es nuestro deber como docentes repetírselas varias veces hasta que le quede claro que quien tiene la razón es el maestro. Y no que él sea la ley, sino hasta cierto punto porque ya adquirió el conocimiento y sabe lo que le va a pasar. Y es bueno recalcárselo hasta que le quede claro, sin importar que se moleste, ¿verdad? Porque es parte de su aprendizaje. Digo, ¿qué alumno que tú le enseñes no se molesta por lo que le enseñas? Molesta. Y te atreve hasta a refutar, ¿no? Bueno, es parte de ese coordinar y de ese organizar su forma de pensar del alumno o del estudiante en general o del adulto en general, ¿no? Eso es parte. ¿No? El ser reacio es parte de su aprendizaje, es parte de su personalidad. Bueno, eh, ¿qué nos dice el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos? ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué contempla? Contempla tres tipos de principios filosóficos. ¿Cuál es el primero? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿Les digo uno? ¿Les doy ideas? La primera, laicidad. Entender como la independencia de la educación de los organismos religiosos. Primero es la laicidad. El segundo, perdón, ¿Que es gratuita? gratuidad, ajá, gratuita, ¿ok? Se habla de que en ningún momento se privará a algún individuo del derecho a estudiar, a la educación, por ninguna causa, por ninguna causa, ya sea de bajos recursos económicos, eh, por ningún tipo, pues, que pueda obligar a un padre de familia, vaya, entre comillas, a pagar una cuota, ¿no? Que es algo muy, muy efímero, porque realmente mm, eso de pagar una cuota es algo muy, es algo muy especial, que nos llaman como cuota voluntaria, ¿no? En fin, es parte de esto. Y el tercer tipo de principio filosófico del artículo tercero constitucional, nos habla de qué. ¿Alguien más nos dice otra cosa? La obligatoriedad. Dice que se haya plasmado en el artículo tercero como obligación del Estado de impartir la educación básica a todo individuo que se halle en territorio
mexicano. A ver, séanme sinceros, ¿te da eso? ¿Cómo están peleadas las escuelas primarias? Y no hay cupo. Y llega el punto, o llegamos a un punto de meter a nuestros hijos a escuelas particulares porque no hay cupo en la privada. Y ya no hay más escuelas básicas. Y ya no hay más educación básica. Entonces, ¿dónde queda nuestro artículo tercero constitucional? Donde el Estado se obliga a impartir educación básica. ¿Dónde queda? He ahí el primero de tantos principios, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y ahí que nace la Ley General de Educación. Esta bendita Ley General de Educación, ¿a qué nos obliga? ¿O qué nos dice? El Estado, dice, está obligado a prestar los servicios educativos para que toda la población curse. Ahí va la mentira. La educación preescolar, primaria y secundaria. Es parte de nuestra filosofía de la educación, la obligatoriedad, ¿no? La pregunta es, ¿la tenemos? El derecho de cursar el grado. El grado, si nos referimos a preescolar, primaria y secundaria, tenemos el derecho. El punto es que no hay en todas no lo hay en todos los niveles. Hay niveles que ya están sobresaturados, ¿no? Entonces, he ahí la educación que imparte el Estado se cree que debería de ser laica y gratuita. Bueno, los, los habitantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español. Por ahí escribieron en el mensaje y dice, pues nos meten de 40 a 45 alumnos. Sí, es cierto, me ha tocado ver cómo hay grupos muy, pero muy numerosos y que lejos de que verdaderamente el maestro se sienta bien impartiendo una clase, pues se siente muy, pero muy presionado porque el número de alumnos son demasiados. Obviamente que el sistema educativo te pide que pues que aprendan, ¿no? Que terminen, sin contar el Plan Nacional de Desarrollo, que ese es otro, ¿no? Pero sí es cierto, como dice Xochitl, es difícil de lograr un buen aprendizaje. Sí, ¿por qué es bien difícil? Porque tenemos demasiados alumnos, solo piden números, claro, porque tenemos demasiados alumnos en un aula, ¿no? Y es difícil de poderles dar una explicación o atender a todos. Yo entiendo que por ahí nos dijo un maestro, porque no falta un maestro que nos dijera, es que tenemos todo el día, o, bueno, toda la mañana con los alumnos y nos alcanza bien el tiempo para atender a 42. Yo me reservo mi opinión. ¿Por qué? Porque los que nos ha tocado tener grupos de 42, 45, vaya, 40, sabemos que que es difícil. ¿Mm? Como dijera Xochitl, exacto, son tantos alumnos que hay días que ni sé qué clase di. ¿Por qué? Porque son demasiados y todos traen un problema diferente, una situación distinta, y es ahí donde esta filosofía de la educación empieza a encontrar sentido. ¿Y dónde encuentra sentido? En la forma en cómo yo voy a argumentar ese aprendizaje para que mis alumnos tengan la capacidad, tengan la capacidad de crear un pensamiento
crítico y reflexivo. He ahí la parte más difícil, ¿no? Es lo más complejo. Entonces, pareciera que fuera fácil, pero no, no lo es. He ahí lo difícil. Tenemos grupos muy numerosos y por más que yo intente estandarizar a mis alumnos, yo intente dar un formato o un estilo o una estructura de clase, son 40, son 40 cabezas, 40 mundos que piensan de manera distinta, ¿no? Y que, sin darnos cuenta, nos van a llevar a distintos escenarios. Siempre nos van a llevar a distintos escenarios, ¿no? Y eso va a hacer que nuestra clase siempre sea diferente, en un panorama muy distinto. Jóvenes, siempre llévense algo en su mente. Clase que impartan, impartanla con todo su amor, con toda su dedicación, con toda su entrega. Traten siempre de dejar esa huella en sus alumnos. Enséñenle cómo, cómo dejar ese argumento para que el alumno diga, con la maestra Sagrario aprendí esto. No sé si a ustedes les ha tocado que de repente viene un niño y te dice, es que con la maestra tal lo aprendí de esta forma. Es que con la maestra Xochitl me enseñó así y se me quedó. Es que con la maestra Laura me dijo que el procedimiento era esto y lo aprendí. Entonces, eso que hacemos, esa es la magia de la educación. Esa es la bendita sociología, esa es la bendita estructura que nosotros estamos dando y sobre todo esa es la filosofía de la educación que vamos a impregnar en el alumno. Esa filosofía, esa estructura, esa filosofía es la forma en cómo el alumno va a aprender. Nosotros a veces aprendemos estudiando en la madrugada, estudiando en la noche, levantándonos de madrugada para que nos aprendamos algo que vamos a decir o algo que vamos a exponer. Ya tenemos nuestra propia metodología, nuestro propio método, nuestra propia filosofía de cómo voy a exponer. Pero nosotros que somos adultos, los niños que no tienen, le vamos a crear esos escenarios. Vamos a crear esos escenarios para que los niños sepan cómo aprender. Claro, desde sus diferentes posturas, ¿no? Entonces, he ahí, he ahí el punto, ¿no? Jóvenes, nos queda menos de un minuto de la clase. Yo, en lo personal, quiero agradecerles el hecho de que se hayan tomado su tiempo para estar conmigo aquí en estas dos sesiones de clases que hemos tenido, en las actividades que muy amablemente han subido. Algunas ya las he revisado, algunas he comentado, algunas estoy por comentar. Les agradezco infinitamente el hecho de que estén aquí conmigo. Yo sé que todos tenemos múltiples ocupaciones, todos tenemos muchas actividades que realizar. Creo que están haciendo su mayor esfuerzo el estar aquí, el llevar la materia, el llevar este doctorado para ustedes les cambió estructuralmente todo les cambió. Así que, si bien es cierto, eh, les está costando, sí, yo sé que dejan muchas actividades. De verdad, les agradezco infinitamente estas dos sesiones que pude compartir. Les agradezco todo la atención que le brindaron a mi persona. Dios me los bendiga en gran manera. Cada uno de ustedes, Sagrario, millón de bendiciones. Xochitl, millón de bendiciones. Laura, Dios los bendiga en gran manera. Y primero Dios, van a terminar este doctorado súper bien.
Muchísimas gracias, maestro. Gracias, muchas gracias. Dios me los bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Dios con ustedes siempre. Igualmente, maestro.